Y Solange, tú sí tienes cámara, entonces abre un momentico para ir viendo. Necesitas regla, transportador, lápiz, un lápiz rojo o bicolor, pues, y lápiz normal. Ok. Tienes que abrir la cámara. Activa el micrófono y activas la cámara. Ok, Natalia. Ah, Natalia, sí se vio. Sí, profe, ya, ¿cómo lo pongo? Que se vea la hoja. Sí, le enfocas directamente hacia la fotografía. Voy. Por favor, coloca lápiz, regla, transportador, todo para que lo tengas a mano. Primero doy la clase de bases histológicas o si ustedes quieren, primero vemos la práctica. Así está perfecto. Ok, perfecto. Entonces, fíjate, al lápiz tú vas a colocar tu nombre y sección en el ángulo superior izquierdo. Tu nombre y sección a que pertenece. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar al paciente. ¿Poner el nombre del paciente? No, tu nombre. Y del lado derecho va el nombre del paciente y le da. Luego, con el lápiz, vas a identificar los puntos para hacer el trazado. Nombre del paciente y le da. Ok, muy bien. Así deben entregar ustedes la foto del análisis. Muy bien. Ahora vas a identificar los puntos. Entonces, con un lapicito puedes ponerlo con color rojo o azul, como tú quieras. Marcas el punto de unión con la oreja y el cráneo. Lo voy a hacer a lápiz, profe, por si me equivoco lo puedo borrar. Ajá, pero puro marcas el punto. Todavía no hagas el trazado, sino el punto. Un puntico. Acá. Ok, después ángulo interno del ojo. Un punto. Ese es el interno, te falta el externo. Ajá. Ángulo interno del ojo opuesto. El externo también. Y la unión del cráneo con la cara. Ok, la vas a tener ahí mientras son las 5 que empezamos la clase. Ok.
Ya sé que a través de Natalia lo vamos a ver. Tienes el ángulo, tienes la regla, tienes el transportador. Sí, tengo el transportador, la regla, el lápiz y aquí tengo un bicolor. Perfecto. Lo que sí puedes marcar ahorita es el punto para la línea media. Entonces, marca Okay. el tricho, que es el punto donde nace el cabello, con un punto Acá. rojito. Rojito. Ajá. Luego, la punta de la nariz. Y luego, mitad de El mentón. en toda la mitad. Fíjate bien que no te equivoques. Ajá, Ok, ahí. esos 3 puntos después los vamos a unir. Ya tienes punteada la fotografía. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Luego que de la clase, vamos a hacer el trazado. ¿Ok? Ok, Ya tienes todo listo. Abajo se le coloca análisis fotográfico. ok, En lápiz tú le pones análisis fotográfico. Técnica de los quintos. Análisis fotográfico, técnica de los quintos. Entonces, vas a ir colocando los 5 sectores. Entonces, sector 1, 2 puntos y dejas una línea y así hasta que vayas al 5. ok. En forma derechita, porque vas a ir hacia el ángulo izquierdo, pones sector 1, abajo sector 2 y así. Para que Acá después abajo en la parte blanca del papel, ahí, ahí, pones sector 1, abajo sector 2, luego 3, 4 y 5, así, va por todos los sectores. Ok. Ok, ya tienes lista para hacer el análisis. Cuando termine la clase, abrimos ahí. Chévere, profe. Ok, ya tienes todo. Perfecto. Esto tiene evaluación para ti, ¿ok? Yo tengo Bueno, 10 para las 5. Vamos a esperar 10 minuticos y empezamos la clase y después hacemos la práctica. Miren, aprovechando de que están todos, buenas tardes a todos. Me están pidiendo en el privado que por favor diga la fecha de entrega del análisis fotográfico. Nosotros en el aula Acrópolis está desde el 22 de febrero, que es mañana, hasta el 1 de marzo. Esos son los días en que pueden subirla a Acrópolis y al correo. Desde el 22 de febrero hasta el 1 de marzo.
Por favor, todos ustedes manden al WhatsApp el nombre, cédula y sección para ir paseando la asistencia. Miren, muchachos, vamos a que todos ustedes, de todo, buenas tardes, bienvenidos a la clase. Todos ustedes manden nombre, cédula y sección para terminar de pasar la asistencia. Faltan 2 minutos para las 5. Vamos a empezar la clase y luego vamos a hacer la práctica. ¿O ustedes prefieren primero la práctica y después la clase? Primero la práctica, profe. No, profe, primero la clase, por favor. No, vamos a dar la clase primero. Ok, vamos a dar la clase y después entonces hacemos la práctica porque siempre salen muchas dudas.
Fíjense, nosotros vamos a tocar la clase de hoy. ¿Ven las diapositivas? Sí, profe. Ok, se va a evaluar el desarrollo embriológico pre-nacimiento y post-nacimiento. Hoy vamos a hablar de los puntos importantes en el pre-nacimiento, ¿ok? Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta el desarrollo embriológico. Entonces vamos a hablar sobre qué criterios se toman en cuenta en la historia clínica durante la embriología del paciente y que afectan el trastorno o desarrollo dentario o de los maxilares. Primero, debemos de tomar en cuenta el factor genético del ADN, la transcripción del ADN, la RA y todos los movimientos de transcripción genético que van a influenciar en el crecimiento de los tejidos, células, tejidos por acumulación directa de proteínas. Estos tejidos migran y van a organizarse por el proceso normal de organogénesis a los órganos de la cavidad bucal, cráneo, cara, etc. Lo importante es que hay un factor determinante aquí que nosotros tenemos que tomar en cuenta para los tratamientos en ortopedia. El factor genético determina varias características que es importante que tomen en cuenta esto. Esas características son importantes para pacientes clase 2, clase 3. En términos generales, el proceso de formación embriológica tiene un origen ectodérmico. Las células migran, forman la cresta neural y se ubican en la cara entre el ectodermo superficial, ojo y proencéfalo. Es importante tomar en cuenta que todo hueso que es modificado por fuerzas ortopédicas continuas está siendo sustituido por dos lados, el hueso que destruimos y el hueso donde hay aposición. Entonces, en los procesos embriológicos hay otro factor muy importante de tomar en cuenta, que es la posición de formación y destrucción que tiene el tejido. Estas ubicaciones van a diferenciarse en huesos, músculos, espacios de aire como el seno maxilar, pero ¿qué es lo importante? Que todo tejido es sustituido por hueso. El desarrollo inicial del cráneo y de la cara tiene todas las fases que ustedes vieron en embriología, pero todas estas fases van a dar origen a los mamelones que van a formar ojos, ¿verdad? Boca, estomatoidea, orejas, nariz, lengua, mandíbula. Todos estos procesos intervienen en el desarrollo inicial desde la formación del óvulo con el espermatozoide en la unión y van a originar los diferentes mamelones que tenemos por origen en la cavidad bucal. Que es importante saber si nosotros, ¿verdad?, tomamos en cuenta estos mamelones tenemos que originar el tejido epitelial que va a estar influenciado en factores genéticos en el tercer mes del embarazo. Este tejido es muy delicado y interviene en la formación de la boca, labios, nariz, ojos y oídos, el pabellón de la oreja. Entonces, cualquier factor de irritabilidad que se afecte durante estos periodos va a producir una alteración a nivel facial, nariz o orificios nasales, ojos, mamelones bucales, etc. Luego vamos a tomar en cuenta qué estructuras de la cabeza nos van a dar origen al neurocráneo y a la parte visceral. Las estructuras óseas, el sistema nervioso, como les dije antes, influye directamente sobre ojos, oídos y porción nerviosa olfatoria. Luego, en la parte de funcionamiento, tenemos a nivel de cavidad bucal la interrelación directa con nariz, fosas nasales y los arcos braquiales. En histología, ustedes vieron, esto es solamente los puntos importantes que tienen influencia desde el punto de vista ortopédico. Aquí estamos analizando el factor genético hereditario que afecta al tubo neural,
proencefálico o parte anterior, mesoencefálica o parte medio y la parte posterior. ¿Cuál es la fecha importante? En la quinta semana ya nosotros tenemos un origen de distribución prosoencefálica anterior, meso y romboencefálico posterior. Nosotros debemos de evitar cualquier alteración que origine desplazamiento, detención del arco braquial. Los arcos braquiales se forman a partir de la cuarta semana. Se originan en la porción anterior cefálica y tienen un origen muscular, arterial, nervioso, a través de las células esquemáticas de la cresta neural. En la parte externa van a originar el ectodermo y en la interna el endodermo. El ectodermo se invagina para formar los surcos faríneos y el endodermo se invagina para formar las bolsas faríngeas. Por eso es que tenemos las características importantes de crecimiento del cartílago del Meckel. Fíjense en las partes nerviosas, quinto par, séptimo par, noveno par y décimo par. Y en las partes funcionales, el cartílago de Meckel que va a la mandíbula, en la parte mesenquimatoso, el cartílago de Richter, el arco aórtico, toda la parte funcional respiratoria y de nariz. Entonces, esta imagen nos determina qué es lo importante acá desde el punto de vista funcional. Primero, el origen de los arcos braquiales entre la cuarta y quinta semana. Si vamos a una persona embarazada, empieza a saber que está embarazada a partir de la cuarta o quinta semana. Ese origen embriológico es importante determinar cuando nosotros vamos a trabajar sobre una fuerza ortopédica y cómo debemos de tomar el factor genético. Entonces, el factor genético va a determinar la presencia de los arcos braquiales, el cartílago de Meckel mandibular que da el crecimiento de la mandíbula y la parte funcional de los cartílagos que va a dar la importancia o crecimiento de la lengua. ¿Ok? Entonces, los 5 procesos que rodean a la boca o estomatoideo son los 2 maxilares, los 2 mandibulares, el proceso frontonasal medio y la fusión de todos estos procesos nos va a originar el crecimiento de toda la parte anterior de cara, boca, nariz, ojos y toda la frente del proceso nasal interno. Siempre debemos de tomar en cuenta ese desarrollo de crecimiento va a ir del mesénquimo de un lado al mesénquimo del otro en forma bilateral de aproximación, porque todas las tendencias de formación de la boca se dirigen hacia la línea media. Cuando yo les pregunto en los exámenes, el proceso de formación del macizo facial se dirige hacia distal, lateral o medial, es en forma medial. Los procesos tanto palatinos, labiales, musculares, se dirigen y se fusionan en la línea media a través de las fuerzas de desarrollo que permiten el crecimiento en la línea media. Estas fuerzas de desarrollo se dividen en etapas. Primero, el proceso maxilar va hacia arriba y hacia adelante por debajo del ojo y encima de la boca o estomatoidea. Luego el proceso mandibular se dirige hacia la línea media por debajo del estomatodeo y se forma la mandíbula y el labio inferior. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que vamos formando? El cartílago de Meckel que va a actuar a nivel del proceso mandibular. Luego, los procesos maxilares y mandibulares se fusionan para formar las mejillas. Esta fusión va acercando las fosas olfatorias para formar la punta y los 2 lados de la nariz o alas de la nariz. Luego se unen el proceso nasomediano y el filtro para originar el labio superior y la porción lateral del labio se forma fusionando el proceso maxilar que tenemos en continuidad. El paladar primario se forma entre la quinta y sexta semana, o sea, ya a mes y medio de embarazo tenemos la formación del paladar. ¿Qué es importante determinar aquí?
que el paladar primario se forma entre la quinta y sexta semana, pero el secundario entre la séptima y octava semana, o sea, mes y medio, 2 meses de embarazo. En la formación del paladar primario hay una unión superficial y profunda de los procesos nasales formando la premaxila. Se forma el filtro del labio superior, luego los componentes maxilares van a originar las encías y los 4 incisivos superiores y el componente palatino, la parte palatina del paladar primario y la parte posterior o el cierre de la ula y campanilla. El crecimiento en esta dirección siempre es hacia la línea media para unir el tabique de la eminencia frontal. Esta diapositiva es muy importante porque habla de semanas, de tiempo. De la formación del paladar entre la quinta y sexta semana, y el secundario, séptima y octava semana. Fíjense que ya en esta fecha es importantísima todo lo que significa el cierre de la parte anterior del paladar. Entonces, ¿en qué fecha lo vamos a obtener? Entre la quinta y sexta semana, y el secundario, séptima y octava semana. Hay una norma de protección para el desarrollo embriológico que es evitar contaminación con sustancias tóxicas como plomo, mercurio, radiación, exposición exagerada al sol, tomar medidas de protección a enfermedades virales, infectocontagiosas, que nos van a afectar entre la quinta y sexta semana todo lo que es el cierre del paladar. Luego, el paladar secundario, ¿verdad?, se deriva de la pared lateral de los maxilares en dirección oblicua hacia la línea media, y esto se debe a la formación y empuje de la lengua. ¿De quién interviene en la formación del paladar secundario? La lengua, la actividad muscular de la lengua. Ya al final de la octava semana, la lengua desciende, se dirige hacia abajo y adelante y produce el cierre tanto del maxilar superior como inferior. Es decir, que hay una fusión real de todas las estructuras. En la 10ª semana se fusionan estos procesos con el paladar primario y cierra el tabique nasal, lo que divide la cavidad nasal, derecha e izquierda, de la bucal. Entonces, fíjense, semanas importantes. Tenemos quinta, sexta semana con la importancia del origen del paladar. Luego tenemos el cierre del paladar secundario, cierre en la octava semana cuando ya desciende la lengua. Entonces, ¿qué semana de ese proceso de cierre del paladar secundario? En la octava semana. ¿Y a qué se debe? A el empuje de la lengua hacia abajo y hacia adelante. Esa dirección de crecimiento se va a facilitar el cierre del maxilar superior, la separación con la nariz y dividir la cavidad nasal derecha e izquierda. O sea que ya a los 2 meses y medio tenemos cerrado el paladar primario, el secundario, tenemos el cierre del maxilar superior y del tabique nasal. Estamos hablando de 2 meses y medio de embarazo. La lengua, nuestro motor de desarrollo y crecimiento embriológico. Su origen es en el primero al cuarto arco braquial. En la quinta semana tiene las protuberancias linguales y el tubérculo medio dentro del arco mandibular, o sea, del primer arco. Esto forma el cuerpo de la lengua. ¿En qué semana se origina la lengua? En la quinta. ¿Y en qué semana desciende y cierra el paladar? Entre la octava y 10ª semana. Detrás del tubérculo de la lengua, ¿verdad?, está el cuarto arco braquial que forma la raíz de la lengua, y la porción posterior del cuarto arco se forma mediante el cierre y abultamiento medial que origina la epiculotis. La separación entre el cuerpo y la raíz de la lengua se da por el surco terminal del arco braquial, que es el derivado del primer arco braquial. Entonces, la lengua se origina del primer al cuarto arco braquial. ¿Qué es lo importante de esto? Que el movimiento de la lengua es un movimiento fisiológico del embrión que a partir de la 4ª semana empieza a desarrollar la raíz de la lengua, ¿verdad?, a través del primer arco braquial, luego forma el cuerpo y desplaza hacia abajo y hacia adelante para originar el crecimiento de la mandíbula. Entonces, la lengua es importantísima en el empuje del crecimiento de la mandíbula. Los labios,
al final de la sexta semana se originan de la lámina vestibular que divide el labio de la mucosa. El labio inferior se origina del proceso mandibular y el labio superior del proceso nasal medio y maxilar lateral. Entonces, los orígenes del labio va a depender si es inferior del proceso mandibular, si es superior del proceso nasal medio y maxilar lateral. Esta clase ya se la coloqué en el aula Acrópolis porque esta clase es puntual, enfocada directamente sobre fuerzas ortopédicas y las alteraciones que se han originado en estos tejidos. Las mejillas se originan al final de la sexta semana por la unión de los procesos maxilares y mandibulares. Y los músculos se derivan del segundo arco braquial. ¿Okay? Si nosotros evaluamos también el desarrollo de la dentición, en el desarrollo de la dentición tenemos etapas, ¿verdad? Desde que se comienza la formación del diente en el embrión, ¿verdad? Tanto superior como inferior, cuando tiene la corona completa, cuando erupcionan y cuando tienen la raíz completa. ¿Qué es importante determinar? Que el proceso de origen, tanto de la dentación permanente como temporánea, es en fase. Ese proceso está dividido en la calcificación de la corona completa, calcificación media de la raíz, empuje eruptivo y luego la raíz completa. Lo importante es determinar que ya cuando el niño nace, ya él tiene intrauterinamente todos sus dientes en tipo de cordón embriológico. Las alteraciones en la migración o interacción de las células pueden originar fallas de unión en los procesos. En esa etapa del embarazo pueden ocurrir cierres prematuros de sutura que van a distorsionar el crecimiento muy frecuente en el cráneo o permanecer abiertos los tejidos, originando déficits en la fusión de los tejidos musculares, maxilares y mandibulares. Entonces podemos tener los dos procesos. Las estructuras, como hablamos desde el principio, tienen una influencia genética a través del ADN, el ARN, que va a los aminoácidos, a los tejidos y a las células. Luego, los desórdenes, cualquiera de los desórdenes de estos tejidos, pueden originarse bien sea por aplasia, hipoplasia, hiperplasia, ¿verdad? Displasia o descripción diferente del tejido normal que lo origina, deformación o malformación. O puede también originarse anormalidades. ¿Qué es importante evaluar desde el punto de vista ortopédico? El desarrollo embriológico normal, postnatal, tiene una rápida influencia con la respiración, amamantamiento y deglución. Se establecen esas funciones vitales que son las que van a facilitar el origen y el crecimiento del niño, tanto en el maxilar superior como el inferior. La respiración desde que nace origina el crecimiento del maxilar superior y descenso y crecimiento del seno maxilar. Debemos cuidar que la respiración sea normal, que la respiración sea evaluada por el pediatra y no dejar que problemas respiratorios como insuficiente respirador nasal o dormir con la boca abierta originan problemas característicos en pacientes clase 2. Entonces debemos de siempre evaluar el sistema respiratorio del niño desde su nacimiento. El amamantamiento es el proceso fisiológico de desplazamiento anterior y posterior de los maxilares que origina el crecimiento en sentido anterior, lateral y posterior. Y la deglución, fíjense que la lengua hace su influencia desde época embriológica y origina el desplazamiento de la mandíbula hacia abajo y hacia adelante y cierra el maxilar superior, separando las fosas nasales del maxilar. Entonces, la posición de la deglución normal y no atípica, es importante tomarla en cuenta y corregirla desde temprana edad, desde que el niño nace. ¿Para qué? Para obtener un aumento de estatura y peso en consecuencia a su edad y conservar el desarrollo cráneo
facial. Hay importancia en puntos de la historia clínica que ustedes en ortopedia les llama mucho la atención. Primero, cuando hacen la historia y habla las madres de un parto prematuro. Entonces tienen un peso menor de 2,5 kilos, ¿verdad? Y tiene un crecimiento bajo entre el primero y segundo año. Entonces eso va a retrasar la erupción dentaria con respecto a los niños nacidos a término y va a retrasar el desarrollo y crecimiento del maxilar superior e inferior. Hay trastornos crónicos generales como cardiopatía, efectos hormonales que alteran el desarrollo y crecimiento del niño, sobre todo en sentido vertical, y la erupción dentaria. El niño normal requiere el 90% de energía para sobrevivir y el 10% para crecer. Todo lo que sea cronicidad con retraso va a producir un impacto, disminuye el crecimiento en sentido vertical del paciente y no va a estar acorde con la talla, las tablas de talla y peso que requerimos para evaluar al niño en su edad cronológica y en su edad dentaria. El estado nutricional ocasiona también los mismos efectos. Debe tener una nutrición normal para que alcance su nivel adecuado en talla y peso. Ingerir todo lo que signifique un estímulo para el crecimiento. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bueno, vamos No, entonces profe. vamos a abrir la práctica. Vamos a hablar con Natalia para que abra su cámara. Natalia, por favor, ¿puedes abrir tu cámara? Ok. Perfecto. La ven todos, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, fíjense, ella identificó la foto. Puedes pasar como está la identificación. Colocó en el ángulo izquierdo su nombre y sección. Marcela, mira, nombre y sección. Y en el lado derecho de la foto, en blanco y negro, colocó el nombre del paciente y la edad. Luego vamos a trazar los puntos. Ya ella colocó previamente los puntos que son la unión del acá, la unión del cráneo con la oreja, la unión del ángulo externo del ojo, interno, luego en el lado opuesto, interno, externo y la unión de la base craneal con la oreja. Vamos a hacer los trazados de líneas rectas, ¿verdad? En sentido perpendicular. Para eso tenemos que posicionar la fotografía. Coloca la regla sobre el punto de la unión del ángulo externo con el cráneo, tomando en cuenta el borde recto de la oreja con el borde de la hoja. Bájala, pones recto el borde de la oreja, ajá, y sube que te coincidan bien el borde con el papel y haces tu primer trazado. Ok. Ok, hasta abajo. Tu segundo trazado es el ángulo externo del ojo. Que te quede al mismo nivel de recto que el anterior. ¿Lo están viendo los demás compañeros? Daniela, Alexandra, Isaac. Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Cualquier duda, por favor, me pregunta. Luego, ángulo interno del ojo. Siempre manteniendo el borde de la regla derecho. No puede estar torcido. El ángulo interno del ojo con la parte superior de la regla tiene que permanecer igual. Incluso se recomienda el uso de escuadras, que la escuadra tiene una línea recta y te permite ubicarla paralela al borde de la línea de la hoja. Luego, el otro ángulo interno. Que te quede siempre derecha. Yo te la veo ahí torcida. Sí, tengo la hoja como torcida. Así está mejor. Ok.
Luego, ángulo externo del ojo. Luego, unión del pabellón de la oreja con ángulo externo. No, está torcida, tiene que estar derecha. Ahí creo que está derecha. No, está Ajá. torcida. Así, ajá. Ahora ponle el número del 1 al 5 de izquierda a derecha. Le pones arriba en la parte superior 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, ya va. Arriba. Ajá. Se le insere el teléfono. Aquí arriba. Ajá. Uno. Y en sentido horizontal vas a colocar la regla y vas a medir el ancho en milímetros. En sentido horizontal. Primero el sector 1. Arriba, en la unión donde colocaste los puntos. No donde Acá. pusiste los puntos. Ruédame la foto para ver si lo estás colocando bien. Ajá. Del ángulo de la oreja hacia el ángulo externo, en esa línea. Arriba, más arriba, más arriba, ahí. ¿Cuánto mide? Ay, no veo. Ya va. En milímetros. 6. 0.6. Okay. Entonces pon arriba 6. Entre esas dos líneas pones 6. Ok. Luego haz el segundo. Del ángulo externo del ojo. 1.5. 5, ok, perfecto. Ahora del ángulo interno al otro lado interno. Acá. Ah, de interno a interno. Este da 1.7. Sería 10. 1.7 es 10. Ok. Ajá. Del otro lado, interno, externo, del otro lado. Igual 10. Ajá. Bueno, no, 1.6. 1.6 es 16 y 1.7 es 17, acuérdate. Ok. Buenas tardes, profesora. Es Michelle Escalona. Discúlpeme que estoy ingresando en estos momentos. Lo que pasa es que no tenía luz. Tranquila, estamos haciendo la práctica, ya vimos la clase teórica. Ajá, ahora del ángulo interno de externo del ojo a la unión de la oreja, en el punto donde tú marcaste. 0.9 serían 9. 9, ok. Ahora agarra el lápiz rojo, que tú tienes un lápiz rojo ahí, bicolor. Ajá. Aquí está. Traza la línea media, pon la regla vertical. Ajá, y únela desde el tricho, que es el punto de nacimiento, punto en la nariz y mentón. Ok, ahora vas a ponerte la regla desde el mentón al ángulo externo del ojo y la pones en rojo. Estás haciendo la segunda parte, que es el ángulo de convergencia. Ok. Entonces acá. Y luego el otro Luego lado. del otro lado. Eso te determina el ángulo de convergencia. Ahora vamos a hacer los análisis. Ajá. Fíjate, primero tienes que medir desde la línea media la fosa nasal de un lado cuánto hay y de la línea media la fosa nasal del otro lado cuánto hay en sentido horizontal. Ok, bueno. ¿Te acuerdas que te dio 17? Bueno, mide desde ahí a la línea de la fosa cuánto tienes de un lado y del otro. Acá, así. Ajá. Aquí me da. Ya va. 13. Y del otro lado, Igual. no, ya tiene una fosa nasal más grande que otra, mírala.
La veo yo desde aquí. El lado izquierdo da 13 Ajá. y el lado derecho me da 14, un Ujú. centímetro más. Pero acuérdate que ahí debe haber un error porque tú me dijiste que el ángulo te daba en ese sector la medición 17. Eso lo tienes que rectificar. Ok. Pero no importa. Ahorita vamos para el análisis. Los valores que tú tienes ahí, que dice 1 tanto, 2 tanto, vas a bajarlo a sus respectivos líneas. A donde dice sector, acá. Ajá, sector 1, ¿cuánto te dio? Sector 2, 3, 4, así. Ok. Profe, siempre en milímetros, ¿cierto? Siempre en milímetros, sí. Vas bajando cada sector y entonces vas a hacer abajo la comparación. El primer diagnóstico que ella va a hacer es si todos los sectores son iguales. Si tuviéramos todos los sectores en 6, 6, 6, 6, los 5 sectores, hablábamos de un paciente con simetría facial. En este caso, vemos que tenemos un sector mayor, otro menor. Entonces, el primer diagnóstico es un paciente asimétrico. Ella sería la imagen no tiene importancia lo que deba medir porque tú vas a hacer los trazados proporcionales a los puntos. Acuérdate que lo primero que tienes que marcar, como hizo Natalia, son los puntos. Bueno, entonces ella va a comparar el sector 1 con el 5. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto le dio en el sector 1? Natalia, ¿cuánto le dio en el 1? Fueron 6 milímetros. ¿Y en el 5? En el 5 fueron 9. Entonces tiene asimetría por completo, es asimétrico. Fíjate que tú le ves un lado mucho más crecido y desarrollado que otro. Y eso lo aprendes tú clínicamente cuando ves en séptimo al paciente. Entonces, ¿qué tienes que decir? Que el lado tal, por ejemplo, izquierdo, es menor que el lado derecho. Luego el sector 2 con el 4. El sector 2 fueron 15 milímetros y el 4 fueron 16. Entonces, tanto el lado 5 como el 4 son los de mayor crecimiento. Eso determina un mecanismo funcional diferente de masticación, de deglución de ese lado. O sea, el paciente utiliza más ese lado. Cuando tú lo analices intrabucalmente, es muy interesante ver cuántos dientes tiene él de ese lado que le permiten masticar y desarrollarse más que el otro. Porque bueno, ella es mi paciente de odontopé y cuando yo le estaba haciendo el llenado de historia clínica, ella tiene una masticación unilateral y cuando mastica más que todo con la derecha. Bueno, fíjate que ella está de frente mío y ella debe tener masticación unilateral, que te lo dije antes de que tú lo hablaras. ¿Por qué? Sí. Porque está funcionando más los músculos de un lado. Y si tú subes, tú dices, bueno, pero la fosa nasal también es mayor. También pronuncia las palabras más fáciles, P, R, este lado. También tenemos el ojo más desarrollado. También tenemos el trichum más desarrollado. Y llegas hasta analizar toda la parte respiratoria con la radiografía panorámica y la cefálica. Entonces, ¿qué debe haber? Una interrelación clínica de la parte fotográfica, modelos, radiografías y cefalometría. Claro, a veces ustedes como no pueden usar el mismo paciente para todos los exámenes, pero ya tú aprendiste a hacer el trazado de los quintos. Ahora vamos a ver las líneas rojas que se determina el ángulo de convergencia. Coloca el transportador con la línea cero, en un lado. El transportador tiene un punto de coincidencia. Así como vas. Sí. Coloca la línea 0 en un lado. No, tienes que bajarlo hacia el lado derecho tuyo. Y la línea 0 va de un lado. Profe, disculpe, ya va, un momentico. En el análisis, entonces, igual tenemos que ir escribiendo el lado tal es el de mayor crecimiento y el de mayor desarrollo.
de ese mismo lado es el de mayor masticación. Todo eso lo tenemos que ir escribiendo. Porque si te da el paciente, Dani, todo igual, es un paciente que tiene masticación bilateral. Si te da diferente, tú buscas cuál es el lado que ella debe de tener en boca una desviación de línea media, porque al tener un lado alterado, tiene una desviación de línea media. Tiene la llave canina y la llave molar de un lado diferente al otro. Eso en cuanto a diente. En cuanto a función, tú puedes escribir, tiene masticación unilateral, bilateral, tiene alteración de las fosas nasales, tiene una funcionabilidad respiratoria más del lado derecho con el izquierdo, dependiendo de los tamaños que te va dando la foto. Mira, así no es utiliza el transportador, no. Busca la línea 0 que está en sentido vertical. Esta. Ajá, y ahí vas a ver hasta dónde llega el ángulo. La línea 0 la coloco en la línea media. No, en un lado. Lateral. Así. Así. En un lado, Okay. En el otro más a la izquierda, en la línea del ángulo externo del ojo. Ajá, ¿cuánto te mide? Ajá. Hasta la otra línea. De acá a aquí. Ajá. Normal es 45. Más de 45 es cara ancha, braquicefálica. O sea, lo mido es... Si no la rayes, sino solamente marcas los punticos. ¿De dónde a dónde? Ajá, ¿cuánto te mide? De aquí de la línea externa del ojo a la línea media. Del punto externo. A la otra línea externa. A la otra línea externa, donde está la otra línea. Okay, ya entendí. Profe, mide casi 40. Entonces, si tiene menos de 45 es una cara alargada. Lectoprosopo. Tiene que estar pendiente si ese paciente es respirador bucal, si duerme con la boca abierta, si sufre de las amígdalas. Y le vamos a ir haciendo seguimiento con los modelos. ¿Ves? Para ver si es una clase 2, si chupa dedo, si chupó dedo, chupón. Toda la parte clínica que le da esta medición. Es muy interesante el análisis fotográfico porque les apoya la parte clínica. Dani, ¿entendiste? Sí, profe, perfecto, gracias. No va más diagonal. O ¿Perdón? sea, la parte que si el transportador no va diagonal a la línea externa. No, va de una línea del ángulo externo del ojo al otro. En un lado pones la línea donde dicen el transportador 0 y en el otro mide los ángulos. Por favor, puedes acercar la cámara para que tu compañera vea. Yo pensé que era así. Sí, ya me voy, ya estamos listos. Son 25, Claudia. Así, ¿ves? Como lo tiene ella, la línea 0 en un lado y del otro lado. Es del ángulo externo del ojo al otro lado. Marcas un puntico y mide. Siempre, o sea, profe, es entre las dos líneas de convergencia externa. Cara alargada. Si es más de 45, es cara ancha. Puede ser ancha cuadrada y es braquicefálico. En el caso de ella es dólico facial, dólico cefálico, porque es cara larga. Profe, por ejemplo, el mío me dio 28 grados. No te puede dar 28. Tiene que darte sobre un poquito menos de 40 o más de 40. Eso es que tienes mal colocado el transportador. Tienes que buscar donde dice una cruz que está de una línea 0 y la pones donde está el ángulo externo del ojo de un lado y luego la colocas sobre el otro. Profe, usted que acaba de decir que si es menor a 45 es una cara alargada. Sí, delgado, paciente delgado se llama lectoprosopo. Lectoprosopo. Y cuando es mayor a 45, braquicefálica o cara cuadrada. Y la normal que es mesoprosopo, que da 45, pues. Yo se los di en la clase. Una pregunta. Profe, ¿les puedo mostrar rapidito un momento? Sí, ábrela.
Ajá. Fíjate, busca ahí en el transportador, hay una crucecita que dice línea 0. Ajá. Entonces la línea 0 tiene que estar en un lado. Y del otro lado, ¿cuánto te da? En el ángulo externo del otro lado. Es una cara alargada, ya se le ve que es alargada, pero no tanto como 28. Debe dar más, como 35 por ahí. Es que tienes mal colocado el transportador. Busca donde dice 0 y que hay una cruz, que es donde abren las dos líneas. ¿Cuánto te da ahí? Está mostrando Albany López. Natalia, está perfecto. Ya lo que te falta es pasarlo en limpio. Ok, Yo profe, hago la interpretación. Sí, haces tu interpretación y eso me le tomas foto y lo subes a Acrópolis. La tarea empieza desde mañana hasta el 1 de marzo. A ver, un momentico, Albany. Ajá. ¿Cuánto te da ahí? Mañana vamos a hacer cuatro ejercicios. Los que quieran entrar mañana lo pueden ver mañana también. Por eso les puse la entrega de la tarea a partir del 22 hasta el 1 de marzo. Es así la posición correcta, así sí es. ¿Cuánto tienes ahí? Sí, la clase será repetida mañana a las 5. ¿Cuánto te da ahí, Albany? 50, profe. Ah, te fijas, ahora sí lo pusiste. Porque Natalia lo estaba haciendo así, por eso fue mi duda. No, tienes que ponerlo del ángulo, de la línea del ángulo externo de un ojo hasta la otra. Montándola en la línea 0. O sea, que el transportador lo estaba poniendo así recto y yo lo puse tiene que ser lateral, así. Así. Y si te da más de 45 es cara ancha braquifacial. Ok. Bueno, entonces mañana vamos a hacer más ejercicio. Repetimos la clase de histología, que ahí lo importante, porque ya ustedes vieron las bases embriológicas en segundo semestre, ahí lo importante es las semanas de afectación para el tratamiento ortopédico. Y en la próxima semana vamos a ver post-nacimiento, cómo se alteran las estructuras post-nacimiento. Ahorita vimos el aspecto embriológico pre-nacimiento. Entonces, mañana vamos a hacer igual los 4 personas que quieran abrir. Hoy fueron 2, mañana puede ser más. Y hacemos la práctica, ¿ok? Luego toman la foto y la foto la suben al correo mío y la suben a Acrópolis. Profe. Dime, Oliana. En el análisis entonces decimos qué sector está más agrandado. Sí. O sea, ¿qué sector está simétrico? Tienes que comparar el sector 1 con el 5, el 2 con el 4. La línea media con la fosa nasal derecha, la línea media con la fosa nasal izquierda. Entonces, la semana que viene practicamos frente y perfil. También vamos a hacer el del perfil. O lo podemos hacer mañana, como ustedes quieran. Lo que pasa es que hoy había muy pocas personas que habían impreso la hoja. Si tenemos más personas con hojas impresas, lo podemos hacer mañana, el de perfil, para que puedan hacer la tarea bien. Profe, disculpe. Dime. Mi ángulo da menos de 20. ¿Será porque la foto es más pequeña que la de Albany? No, es que eso no da en relación con la foto. Tienes que medir del ángulo externo de un lado al ángulo externo del ojo, pero con el transportador, no con la regla. Tienes que colocar el ángulo del transportador. Ok.
Gracias, profe. Así como lo hizo Natalia y hoy día está Albany. Ok. Bueno, nos vemos mañana en la clase de mañana. Cualquier duda la hacemos mañana. Acuérdense de imprimir la foto porque no podemos trabajar sin fotos impresas. Profe, pero lo de colocar que si es respirador bucal y esas cosas no, porque eso se No, ve más clínicamente. ustedes en la clínica, cuando vean la exacto. clínica del centro, ahorita van a ver en la fotografía de esa clínica. Pero fíjense a donde les sirve de base. Ok, o sea, es decir, que si es cara alargada, y lo de qué lado es más asimétrico. Sí, si hay simetría o no simetría. No solamente los datos, si colocas nada más las mediciones tienes 10 puntos. Tienes que interpretar comparando el lado 1 con el 5, el 2 con el 4. ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Si la cara es simétrica o asimétrica. ¿Ok? Profe, así sea por 1 milímetro, se consideraría una asimetría. Sí, es que medio milímetro es mucho en la boca. Fíjate los espacios de erupción dentaria que se necesitan milimétricamente. Después tú te das cuenta que donde hay mucho desarrollo, los dientes están separados y hay ausencia donde no hay crecimiento. Entonces, 1 milímetro es muy grande. Bueno, encantada en tenerlo. Nos vemos si Dios quiere mañana. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. mañana. Siempre a su orden.